Rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en tu pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena y consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos pobre percanta gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ricanta, los morlacos del otario los tiras a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas y el gavilón. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado, y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés en la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sea una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga mangos duraderos, que te abracen las paradas con capillos milongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Excelente, LSD Tango con Mano a Mano. Nos han trasladado hasta Argentina, hasta Buenos Aires. Oportuno porque hoy recordamos un año de la muerte del grande, del más grande del fútbol del mundo, Diego Armando Maradona, hoy más vivo que nunca. Hablando de vida, hoy le vamos a tomar el pulso a la OEA. No se lo pierda. Bienvenidos. Con el auspicio de Amazonas, HC Medic, Hotel Marriott, Te presentamos nuestro puente aéreo, La Paz Santa Cruz La Paz. Conectividad todos los días de la semana con una amplia elección de horarios. Vuela en los aviones más modernos del país, cómodo y con el personal 100% vacunado. Compra de forma segura en www.amazonas.com llamando al 901-105500 las 24 horas del día. Visita nuestras oficinas o tu agencia de viajes favorita. Amazonas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Muy bien, comenzamos este piedra, papel y tinta tomándole el pulso a la OEA, y para esto hemos considerado más que pertinente invitar a este espacio a Ernesto Samper,
expresidente de Colombia, una figura en América Latina, abogado y economista de formación, presidente de la República de Colombia entre 1994 y 1998, secretario general de UNASUR entre el 2014 y el 2017. Samper ha sido también senador de la República, ministro de Desarrollo Económico de Colombia, ha sido embajador de Colombia en España y sin la menor duda es una figura latinoamericana que en este último tiempo ha ido marcando en la interpretación de este amado continente. Ernesto Samper, bienvenido, soy Claudia Benavente, gracias por este espacio. ¿Me escucha bien? ¿Me ve? Sí, te estoy viendo bien, ahora sí. Un cordial saludo a todos los televidentes y a usted, Claudia, muy contento de estar nuevamente en esta sintonía. Excelente. Ernesto Samper, conocido futbolero, ¿qué siente a un año de la muerte de Diego Armando Maradona? Nos hace mucha falta porque Maradona no solamente era un símbolo en Argentina, era uno de esos símbolos que adopta toda la región y que en estas épocas de contradicciones, de vacíos, de personas que se van, de personas que hacen falta, pues añoramos los símbolos para llenar estos vacíos y por lo menos nos queda el recuerdo de Maradona, de sus goles, de sus actuaciones en estos momentos de mundial y en estos momentos de efervescencia futbolera. Así es, y recordamos también su vida, ha sido un gigante del fútbol y tan latinoamericano en esa vida tan turbulenta y llena de emociones también, ¿no? Tan leal con él mismo. Recuerdo con usted a Diego Armando Maradona, a un año yo decía Maradona más vivo que nunca en el continente. Ernesto Samper, sí. Hoy queremos tomarle el pulso a la OEA. Los gobiernos de Bolivia, de Argentina y de México han impulsado un evento en la sede de la OEA en Washington para discutir el papel de esta organización en las elecciones bolivianas del 2019, que como bien sabe ha desatado esta crisis postelectoral con un informe que llegó anticipadamente, no estaba completo, no llegó por la vía diplomática que se había comprometido a llegar y después se presenta un informe ya completo que es cuestionado, apoyado por algunas instituciones, cuestionado por otras y según estos países los hallazgos de los expertos fueron claros y condenatorios contra la Organización de Estados Americanos. No se ha encontrado evidencia de fraude en la elección del 2019. Sin embargo, hoy hay varios representantes políticos de las oposiciones que insisten con esto y no solamente representantes políticos, también parte de la población que firma esta narrativa del fraude. Quisiera primero la lectura suya, expresidente, y luego hablar de lo que se viene a futuro, porque no solamente es llegar a una verdad en Bolivia, sino pensar en esta institución, ¿no? Sí, primero, a mí está absolutamente claro que hubo una estrategia de la cual sirvió como instrumento, entre otras personas, el secretario general de la OEA, el señor Almagro, cuando ocurrió la primera vuelta de las elecciones, en las cuales prácticamente quedó elegido Juan Evo Morales. En ese momento la OEA, que había venido avalando todo el proceso de una manera absolutamente extemporánea e inexplicada, legitimó la supuesta existencia de un fraude que obligaría o bien a ir a la segunda vuelta o simplemente desconocer las elecciones, que fue lo que finalmente sucedió. Y más que la responsabilidad por este hecho que ya de por sí era grave, la OEA y el señor Almagro tienen que asumir la responsabilidad por lo que sucedió en el país el año siguiente, porque prácticamente gracias a esa denuncia de un supuesto fraude se legitimó la presencia de un gobierno militar
porque era un gobierno militar, así hubiera una cabeza civil que durante un año ejerció una represión absolutamente desconocida en Bolivia desde hacía muchos años, y motivó inclusive la necesidad de la salida al exilio de Evo Morales prácticamente para salvar su vida, algo en lo cual tuvimos que ver el Grupo de Puebla, que es un grupo que estuvo apoyando el proceso de aclaración. Pero valga la pena señalar, Claudia, que la denuncia de fraude no salió ni siquiera de los amigos del gobierno, ni tampoco de los amigos por fuera de Evo Morales, salió de unas instituciones muy respetables, instituciones académicas de los Estados Unidos, que fueron, cuyas advertencias y cuyos hallazgos fueron recogidos por medios de comunicación muy serios, muy reconocidos en los Estados Unidos. Fue precisamente allí donde se comenzó a saber de qué manera se había ido orientando las cifras y el manejo de las cifras hasta producir esta idea del fraude que siguió a la declaración del desconocimiento de las elecciones que hizo Almagro en un primer momento. Creo que esta es una parte sórdida de la historia de Bolivia, que por el bien de la democracia boliviana, por el bien de todos los ciudadanos bolivianos, tiene que aclararse necesariamente, porque en ese año hubieron temas que tienen que ser investigados y juzgados dentro de este contexto de que no se hubieran producido si se hubiera aceptado la continuidad de la democracia como estaba claramente establecido en las primeras elecciones presidenciales de ese año. Presidente, lejos de aclararse, lo que siento que está sucediendo en Bolivia es que se están instalando estas dos interpretaciones que acá en Bolivia llamamos la narrativa del fraude y la narrativa del golpe, que han dividido, y esta división se está profundizando en el país. No hay una verdad histórica ni sobre el golpe ni sobre el fraude, porque no hay un reconocimiento de estos otros informes, no hay un diálogo sincero entre las distintas fuerzas políticas para sentarse en una mesa y decir hubo o no hubo prueba. Sucede lo mismo con el gobierno de transición y con el quiebre institucional, al punto que hoy, cuando entrevisto a algunos representantes políticos, me hablan, hoy diputados de la oposición, me hablan de un fraude en las elecciones del 2020, elecciones que dan como ganador al Movimiento al Socialismo, presidente Luis Arce, vicepresidente David Choquehuanca, con el 55.1%. Representantes de estas oposiciones hablan de un fraude razonable, de elementos razonables para afirmar que hubo fraude. Entonces, continúa esto, me preocupa por supuesto mi país, pero preocupa también el papel de la OEA en otros escenarios latinoamericanos. En ese sentido leo la preocupación de otros países. ¿Cuál es su mirada sobre la OEA de aquí a futuro y qué mecanismos se están poniendo en pie que funcionen? Presidente Samper. El tema coyuntural de Almagro no se reduce al papel que jugó en este episodio lamentable de Bolivia. Nadie hoy día tiene ninguna duda de que la victoria del presidente Arce fue coherente con la situación, transparente con los resultados y de alguna manera definitiva, porque fue una ganancia en primera vuelta absolutamente indiscutible. Hubo también observadores internacionales que pueden avalar este hecho. Yo eso lo dejaría por fuera de discusión. Pero es que también Almagro ha intervenido en otros episodios lamentables, y tengo que referirme al caso colombiano. La política del actual gobierno de Colombia respecto a Venezuela ha sido una política de guerra, de confrontación. Tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera con Venezuela, tenemos 2 millones de colombianos viviendo en Venezuela, 2 millones de migrantes venezolanos viviendo en Colombia. Teníamos unas relaciones históricas y económicas muy importantes, unas zonas de frontera compartida, y desconociendo todos estos hechos, Almagro vino a la frontera de Colombia con Venezuela en la ciudad de Cúcuta prácticamente a lanzar una operación punitiva contra Venezuela que debería desembocar en un golpe.
Eso es públicamente conocido que estaba programada una movilización masiva con unos argumentos humanitarios que lo que buscaba era producir una desestabilización social que sirviera de caldo cultivo para un golpe militar en Venezuela. Y podría mencionar otros casos en los cuales la intervención de Almagro ha sido claramente en función de los intereses de la política exterior de Estados Unidos en América Latina. Ahora bien, a eso debe sumarse que el sistema interamericano, que fue el espacio en el cual después de la Segunda Guerra encontramos como la manera de relacionarnos todas las Américas, América del Norte, Centroamérica y América del Sur incluido, agregando el Caribe, ese sistema está haciendo aguas. Y está haciendo aguas simple y sencillamente porque Estados Unidos lo utiliza es como un instrumento para su política exterior, no para una política de integración como quisiéramos todos. Y hay ejemplos que se pueden citar, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que durante muchísimos años, 60 años, estuvo ocupado por figuras muy cimeras latinoamericanas, figuras muy prestantes, que se suponía que era el banco de los latinoamericanos en Washington, de alguna manera, formando parte del sistema interamericano, se le entregó a un amigo, al señor Trump, cuyo objetivo, dicho por él, es simplemente sacar a la China de América Latina. No tiene ningún propósito de ayudar al desarrollo, sino simplemente sacar a la China de América Latina como un servicio a los Estados Unidos. Y si vamos más allá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es simple y sencillamente, a pesar de que allí están personas muy prestigiosas, allí no pasan sino los casos que le interesan a Estados Unidos y los pasan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una entidad muy respetable, pero que está amarrada a los casos que Estados Unidos deja pasar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y para terminar, todo esto, esta especie de esquizofrenia que hay alrededor de este tema, se resume en que los Estados Unidos no han firmado ni siquiera los acuerdos de San José, que son los acuerdos en los cuales establece la política de derechos humanos interamericana. De tal manera que yo creo que la OEA, de alguna manera, y el señor Almagro como su representante en este momento, son la más clara demostración de que hay una crisis muy profunda en las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos, y por eso, y con esto termino esta breve consideración, y por eso en este momento el presidente López Obrador de México y el presidente Alberto Fernández de Argentina han propuesto con razón que hagamos una especie de OEA sin los Estados Unidos, que sería la CELAC. Es decir, que encontremos un mecanismo en el cual nos podamos entender los 34 países sin pedirle permiso a los Estados Unidos, sin que nos digan los Estados Unidos cuáles deben ser las prioridades de nuestra integración. Sobre esta consideración, presidente, ¿qué es lo más pertinente? ¿Apostar a una cirugía dentro de la propia OEA o, como acaba de señalar, en salir de la OEA y plantear un mecanismo después de varios fracasos, mucha sigla, pocas nueces en la región? Pero ¿valdrá la pena plantear apuestas sin Estados Unidos, tomando en cuenta los oleajes políticos, ideológicos que hay en nuestra región? Seguimos en crisis, no solamente en las crisis que ha dejado la pandemia, en las crisis políticas en cada uno de nuestros países, sino una crisis en la región respecto de los valores de la democracia. El Latinobarómetro ha planteado que una parte de la población está desilusionada de los partidos políticos, pero lo que alarma es que una parte importante de esta población sí está de acuerdo con la democracia, pero podría aceptar un gobierno no democrático a cambio de un estar bien. Son elementos que están hoy atravesando la región. Reitero la pregunta, ¿dentro de la OEA o una batalla por fuera tomando en cuenta todas estas crisis? Mira, un buen ejemplo el de la pandemia para saber cómo es de importante la integración entre nosotros. Yo fui secretario general de UNASUR durante varios años y tengo de alguna manera el conocimiento para decir que nunca había sido tan importante la integración como en esta época de la pandemia, y nunca habíamos estado tan desintegrados como en esta época de dificultades.
Le voy a dar un simple ejemplo. UNASUR tenía un instituto de salud que funcionaba en Río de Janeiro con el apoyo de la Fundación Fiocruz, que es muy respetable en Brasil. Ese instituto se había especializado precisamente en el tema de pandemias. Teníamos conocimientos epidemiológicos sobre el tema del chikungunya, sobre el tema del ébola, pero además habíamos desarrollado un banco de precios de medicamentos que nos permitía negociar conjuntamente como suramericanos los precios de las vacunas infantiles, y hubiéramos podido perfectamente en esta época de dificultades haber nosotros consolidado nuestras propuestas de compra de vacunas frente al mundo y haber creado nuestro propio mecanismo y haber comprado esas vacunas a un precio por lo menos inferior en el 40 o 50% a lo que lo estamos comprando separadamente cada país. No fue posible ni siquiera en la época de la pandemia que se reunían los ministros de salud de América Latina una sola vez. No ha sido posible porque esto no ha terminado. Y mientras tanto, nuestra relación interamericana con los Estados Unidos a través de la OEA no nos sirvió absolutamente para nada, porque Estados Unidos, como Europa y los países industrializados, primero ganaron la batalla de que las vacunas tenían que ser negociadas como mercancías comerciales y no como bienes sociales universales que proponíamos nosotros, y segundo, acapararon las vacunas que necesitaban para su población sin entrar a compartirlas con nadie más. Por eso, ese es un ejemplo muy claro de por qué es tan importante que nos integremos. Ahora bien, esa integración con los Estados Unidos es un poco como el negocio que le proponía una gallina a un cerdo de que pusieran una venta de huevos con tocino. Obviamente el cerdo no caminó porque no era para él el mejor negocio. Nosotros somos los tocinos de esos huevos con tocino que propone la OEA y el sistema interamericano. No tenemos nada que ganar en esa relación mientras que no nos fortalezcamos primero nosotros. Hay 8 o 10 mecanismos de integración regional, es verdad. Está Mercosur, está el ALBA, está la Comunidad Andina, está la Asociación de Estados del Caribe. Pero la idea no es liquidar esos mecanismos, sino buscar una manera de que esos mecanismos converjan, encuentren fortalezas comunes, encuentren especializaciones en un mecanismo que nos reúna a todos, que podría ser una CELAC, pero no una CELAC hoy día, sino una CELAC empoderada con un equipo técnico que la respalde, con un secretario general que tenga una representación política y que esa CELAC actúe como bloque hacia afuera, es decir, que represente a toda la región. No es tarde para pensar en eso, entre otras cosas, porque es la única salida que nos va a permitir con dignidad acometer diferencias como la que usted está viviendo en Bolivia, y que estos temas que podrían ser manejados de una manera democrática y tranquila no se conviertan, como lo quieren algunos sectores de derecha en la región, en factores de polarización para enfrentar a la gente por odios y no por razones, ni por ideas ni por proyectos políticos, simplemente odios y pasiones, lo que se mueven a través de las redes con estas propuestas que a mi juicio tienen más de fascismo que de democracia. Uh-huh. Ernesto Samper, voy a abusar de estos últimos minutitos con una preguntita más a un observador atento de la región, a un latinoamericano, un verdadero latinoamericano, porque he estado pendiente de varios procesos en la región. ¿Cómo está mirando esta Bolivia lastimada, dolida? ¿Qué caminos puede ver en el horizonte? Mira, Bolivia es un país que, a pesar de todas las dificultades, creo que nos está dando muchos ejemplos en los últimos años que recojo sin un ánimo partidista. La economía boliviana es una economía que ha mostrado unos niveles, unas cifras de crecimiento sostenido en los últimos 10 o 15 años. Se ha logrado también demostrar que es posible crecer económicamente y repartir socialmente. Los índices de pobreza, los índices de necesidades insatisfechas en Bolivia, que estaban muy atrás hace 20 o 25 años, que hacían pensar que el país no era recuperable, pues se han evolucionado muy favorablemente.
Y todo esto se ha hecho en democracia. Creo que son 3 lecciones que debemos aprender, de que se puede crecer, se puede repartir y todo eso se puede hacer en democracia. Y creo que son como lecciones que nos deja Bolivia. Pero sería imperdonable que no termináramos sin que hiciera una pequeña alusión a un cumpleaños que estamos celebrando hoy día en Colombia, y es que estamos celebrando los 5 años de la firma de los acuerdos de paz de La Habana, que nos ayudaron a superar, o deben ayudar a superar el conflicto armado que tuvimos durante 50 años y que por fortuna no tienen otros países, como el caso de Bolivia, que sería un cuarto factor. Obviamente el gobierno actual no ha sido tan diligente en el cumplimiento de estos acuerdos. Y podríamos decir hoy día que aunque la columna vertebral de la paz se mantiene, porque hubo 13.000 combatientes de la FARC que dejaron las armas y es un hecho de paz innegable, y se convirtieron en partido y están opinando en el Congreso de la República, y se creó un sistema de justicia transicional que nos va a permitir pasar del conflicto al posconflicto. También durante este gobierno se han abandonado los sectores más sensibles de la paz, se ha abandonado a las víctimas, tenemos 9 millones de víctimas. Se ha abandonado igualmente a los campesinos cocaleros. La misma experiencia que ustedes están viviendo, de alguna manera descriminalizar el cultivo de la coca, aquí en Colombia es cuestión de vida o muerte. Hay 180.000 familias cocaleras que están en la mitad de un conflicto armado que todavía existe en algunas regiones del país, para los cuales la diferencia entre sustituir o no sustituir el cultivo es la diferencia entre vivir o no vivir. Y finalmente nos falta una política de tierras. No hemos podido hacer una reforma agraria porque aquí entre el narcotráfico y los grupos alzados en armas lo han impedido. Ruego a Dios porque esas condiciones no las tengan otros países de América Latina, pero que compartan con nosotros este anhelo de paz. Yo conozco muchísimo a Bolivia y creo que el nombre de su capital podría ser una buena recomendación para todos los países. No sabemos lo que vale la paz como el aire hasta que no lo perdemos. Así es, recibimos con las 2 manos las palabras de Ernesto Samper, porque como todo colombiano sabe, particularmente en Colombia se sabe del valor de la paz. Le agradezco muchísimo por estos minutos, presidente, y esperemos que podamos volver a estar en contacto con usted para hablar de Bolivia, de Colombia y de la región. Ha sido realmente un honor estar en contacto con usted. Muchas gracias, Claudia, a usted, a los televidentes y a todos los bolivianos, un abrazo muy profundo de Colombia. Le devolvemos este abrazo, presidente. Muy bien, vamos a continuar con el piedra, papel y tinta después de esta entrevista que ha sido gestionada por Óscar Capriles, a quien le agradezco el alto nivel de mi invitado. Voy a, antes de irme a la pausa, decirle, cómprese La Razón, cómprese Extra. ¿Qué tenemos hoy? Si usted se compra La Razón, le propongo los sabores de, que esta mañana los comentamos en La Razón Radio, varios sabores navideños, y también el suplemento Marcas, recordando a Diego Armando Maradona. En Extra, si usted se compra su ejemplar, tenemos el suplemento Cruz y Ganas y un especial de Maradona. Felicito a Toño Dalense, jefe de redacción, y de manera muy especial a Guillermo Nina, nuestro responsable del equipo deportivo. Nos ha traído unas fotografías maravillosas que tocan el corazón de Argentina y de la región. Un hombre que nos ha hecho soñar y que sigue vivo en nuestros corazones. ¿Vamos a las caricaturas? Vamos a compartir la caricatura de nuestro querido Al-Azhar, un genio. Ahí está, paro cívico, y en el segundo cuadrito, federalismo. Estamos viendo por un lado a Rómulo Calvo y por otro lado a Luis Fernando Camacho. Esa es la interpretación que hace Al-Azhar de lo que hoy se vive en la política cruceña y del país, por supuesto. Y vámonos rapidito a Víctor Hugo Romero, que nos comparte también su trabajo. Ahí está el mago.
y el federalismo. Es la propuesta de Víctor Hugo Romero, a quien agradecemos cedernos la posibilidad de compartir con ustedes. Con estas caricaturas me voy a ir a la segunda parte del programa. Me dicen sin pausa, ¿verdad? Pausa, hacemos una pequeña pausita. Sin pausa nos vamos a establecer contacto con Héctor Arce, que está ya vía Zoom. Héctor Arce, probamos la comunicación, por favor. Buenos días. Buen día. Héctor, ¿qué tal? Héctor Arce, gracias por estos minutos acá en el Piedra, Papel y Tinta. Vamos a probar la conexión también con una de los integrantes de CELAC, Silvina Romano. Probamos también la comunicación. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bien, Silvina Romano, parte de CELAC, y Héctor Arce, nuestro representante ante la OEA. Acabamos de tener un diálogo con el expresidente Ernesto Samper. Hemos intentado tomarle el pulso a la OEA, pero creo que esto va a tener un segundo tiempo con ustedes. Me van a ayudar. Quiero comenzar con Héctor Arce, que nos cuente las últimas novedades en la OEA. Lo hemos visto con varias iniciativas en la OEA, como siempre muy crítico contra la cabeza de la OEA. Se han iniciado algunos procesos. Almagro ha estado en el centro del debate, del cuestionamiento. No sé cuánto se ha logrado avanzar. Héctor Arce, hace unos minutos Samper nos hablaba de tratar de dar una lucha por fuera de la OEA sin Estados Unidos. Mi pregunta vuelve a ser la misma. ¿Hay que dar la batalla dentro de la OEA, cuestionar el papel de Almagro, o olvidarse porque es una batalla perdida y buscar mecanismos de integración más horizontal y más democrática por fuera? ¿Cuál es su percepción, por favor? Gracias, Claudia. Muchísimas gracias por la oportunidad de contar un poco lo que están. Empecemos haciendo un análisis. Yo creo que nuestro gobierno, el gobierno del presidente Arce, tardó un poco en poner una representación ante la Organización de los Estados Americanos. Recién nosotros llegamos a finales del mes de junio, empezamos nuestra labor el 1 de julio, y creo que este tiempo transcurrido entre noviembre del año 2020 y julio del año 2021 fue de alguna manera un tiempo perdido en el que no se escuchó la voz de Bolivia. Varios países asumieron defensa en nombre de Bolivia, es el caso de México, es el caso de la Argentina, pero cuando finalmente nosotros llegamos, tuvimos una posición muy clara y muy contundente ante el secretario general, el señor Luis Almagro Lemes, pero también ante todos los países que conforman la Organización de los Estados Americanos. Nosotros no presentamos cartas credenciales, no consideré que sea correcto el acercarme y presentarle la credencial del presidente Arce a una persona que había causado un quiebre constitucional en nuestro país, un verdadero golpe de Estado, que una persona que no estaba en la línea de sucesión constitucional se haga de la presidencia. Yo preferí mandarlo por correspondencia, y sí nos presentamos ante el Consejo Permanente el día 14 de julio y tuvimos una presentación por primera vez muy reveladora de lo que había ocurrido realmente en Bolivia el año 2019, en las elecciones del año 2019. Esta presentación generó una reacción airada, incómoda, molesta, de nerviosismo y preocupación del señor Almagro, que recordará Claudia, incluso llegó a ofrecer un minuto de silencio por las víctimas de Sacaba y Sencata, lo cual nos pareció una impostura, y lo dijimos así, tomamos la palabra en 3 oportunidades posteriormente a este hecho, y calificamos este hecho de una impostura y al señor Almagro de un verdadero impostor. Esta situación generó un cambio en la realidad, porque empezaron a ver el caso boliviano. Nosotros hemos tenido reuniones con todos los embajadores que conforman la Organización de los Estados Americanos en sus diferentes grupos, el grupo de ALADI, el grupo del SICA, Centroamérica, y el grupo del CARICOM, que conforma el Caribe, pero también con Estados Unidos y el Canadá. Nosotros hemos explicado absolutamente a todos la verdad de lo que ha ocurrido. Y ha sido una labor verdaderamente quijotesca, verdaderamente difícil. Y bueno, ante esta situación, hemos tenido una reacción de la Secretaría General, que no la ha hecho directamente el señor Luis Almagro, sino la ha hecho la Dirección para el Fortalecimiento de la Democracia, a través del señor Francisco Guerrero, que sacan un documento del 9 de agosto, totalmente apócrifo, donde sin mostrar ninguna prueba, sin demostrar ningún elemento,
ellos vuelven a decir que en Bolivia ha habido una manipulación dolosa de los resultados electorales destinados a alterar la voluntad popular, porque el informe de la OEA, los informes de la OEA nunca hablan de fraude, hablan de una manipulación dolosa, que es el elemento central que nosotros hemos tomado. Ante esto, nosotros pedimos un consejo permanente que realmente fue revelador, fue histórico, yo consideraría, donde estuvo presente el canciller Eugenio Maita y estuvo presente el ministro de Justicia, el doctor Iván Lima. A partir de ese momento y la presentación contundente de Bolivia, ha habido un cambio en la actitud del secretario general. Si usted puede ver, Claudia, el secretario general ya no se reúne con miembros del comité cívico, ya no tuitea sobre Bolivia, ha tomado una posición cuanto menos cauta ante la fortaleza de Bolivia de demostrar la verdad. Y el hecho más importante se ha llevado adelante hace un mes exactamente, cuando nosotros hemos llevado adelante un evento académico, hemos reinaugurado prácticamente las instalaciones de la Organización de los Estados Americanos en el propio Salón de las Américas. Se ha llevado adelante un evento sin precedentes donde técnicamente los más grandes exponentes a los que se refería el presidente Samper de la Universidad de Tulane, que han trabajado para el New York Times, del MIT, que han trabajado también grandes expertos del CPR y el propio CPR, han presentado estas grandes instituciones, estos grandes centros académicos que trabajan con grandes universidades, que tienen en su seno a decenas de premios Nobel trabajando con ellos, han presentado las conclusiones, lo han hecho ante una veintena de embajadores, lo han hecho en el propio Salón de las Américas y han demostrado técnica y científicamente algo que está en un texto que le hemos hecho llegar también a usted de Claudia, un texto que sacamos de manera inmediata, sobre lo que realmente ocurrió en las elecciones de Bolivia del año 2019. Y la conclusión inequívoca a la que se llega desde un punto de vista científico, técnico, que ha sido demostrado ante el pleno de los embajadores, Claudia, y ante el pleno de la organización, no solamente los embajadores, sino también sus instancias políticas y administrativas, es que en Bolivia jamás existió ninguna manipulación dolosa de los resultados electorales. Y esta es una mentira, es una falsedad que en algún momento de este trabajo de auditoría que se realiza después de las elecciones del 20 de octubre del año 2019, aparece. No aparece en los informes preliminares, no aparece en los informes de los auditores. En algún momento se inserta esta situación, esta falta a la verdad, esta situación forzada, errónea, que no corresponde a la realidad, que no corresponde a la verdad, y esta situación se la publica, como decía el presidente Samper, la madrugada a las 4 de la mañana del domingo 10 de noviembre del año 2019. Y este hecho es el que genera en horas el quiebre constitucional en Bolivia. Y eso también lo tienen claro ahora los 34 países. A las 10 de la mañana, las Fuerzas Armadas de ese mismo día se insurreccionan contra el presidente constitucional. Algo que en los países de América Latina y en Bolivia particularmente no ocurrió hace 40 años, finalmente ocurre. Hay una insurrección de las Fuerzas Armadas a la que le sigue la insurrección de la policía boliviana. La violencia que había sido instalada por algunos actores políticos contrarios a la democracia al interior del país se torna violencia extrema. Se toman las casas de autoridades, se queman domicilios, se secuestra personas. Ahí está el caso del hermano del presidente de la Cámara de Diputados de ese entonces, el hermano de Víctor Borda, que es secuestrado, torturado, arrastrado en Potosí para que su hermano renuncie. Y toda esta situación genera que a las 5 de la tarde de ese mismo día, finalmente, el presidente constitucional y el vicepresidente constitucional tengan, obligados por las circunstancias, que presentar su renuncia, lo que se traduce en un verdadero quiebre constitucional. 2 días más tarde se da lo que decía el presidente Samper, la salida del presidente Evo Morales para salvar su vida, una salida entre que muchos actores internacionales participan, incluido el presidente Samper, varios presidentes, varios gobiernos trabajan para salvarle la vida al presidente Evo Morales. Y bueno, sobre eso, el 12 de noviembre, 2 días después del informe de la OEA, una persona, reitero, que no estaba en la línea de sucesión constitucional, se hace del poder en base al uso de la fuerza. 2 días más tarde dicta un histórico decreto supremo, el histórico decreto supremo de la muerte, el decreto 1478, y al día siguiente se da la primera masacre, cuyo segundo aniversario hemos lamentado hace algunos días. La masacre de Sacaba, y 4 días más tarde la masacre de Sencata. Masacres que terminan con la vida de 38 personas, masacres que simbolizan ejecuciones sumarias en la voz del grupo interdisciplinario de expertos independientes que trabajó en Bolivia, el GEI Bolivia, y que reportan la mayor violación a los derechos humanos que jamás se haya vivido en democracia y jamás se haya vivido en los últimos años en nuestros países. Todo esto
toda esta situación, aprovechada por la derecha boliviana y aprovechada por quienes hicieron el poder en base a la fuerza, tuvo un epicentro, una información falsa, porque así se demostró después en este evento, y así lo ha demostrado la lógica y la razón, y así lo tienen en conciencia y en presencia todos los representantes de los estados y todo el mundo en general. Se basó en un hecho falso. En Bolivia jamás hubo una manipulación de datos informáticos, jamás hubo una alteración de la voluntad popular, jamás hubo ningún dolo. Y aquí con esto termino, Claudia, pidiéndole perdón por lo extenso, pero creo que hay un tema que es muy importante mencionar. Gracias. Cuando se comete un delito, estamos hablando de un hecho, ¿no es cierto?, que tiene personas, que tiene circunstancias, que pueden ser narradas, que pueden ser entendidas. Aquí el señor Carlos Mesa, muchos actores políticos, en sintonía con lo que dijo el señor Almagro, dijeron que ha habido un gigantesco fraude electoral. ¿Dónde está ese gigantesco fraude electoral 2 años después? De esos 2 años han tenido 1 año prácticamente ellos el gobierno, han sometido a instituciones como la Procuraduría General del Estado, el Ministerio Público, a sus fines. ¿Y dónde está la mínima teoría del caso? ¿Quién hizo un supuesto fraude electoral? ¿Dónde se hizo? ¿Cómo se hizo? Finalmente, ¿cuántos votos se movieron de un lado a otro lado? Esas son las preguntas que ni la derecha boliviana, ni el señor Carlos Mesa, ni el señor Luis Fernando Camacho pueden explicar, pueden responder, y no lo puede explicar tampoco el señor Luis Almagro, y es por eso que las personas a las que habíamos invitado a este evento, el señor Francisco Guerrero y el señor Gerardo Di Casa, en un acto de cobardía, porque no puede ser llamado de otra manera, no asistieron a dar su verdad, porque no tenían nada que explicar, porque la verdad es que se ha inventado una falsedad, y sobre esa falsedad se ha derrocado un gobierno legalmente constituido, se ha permitido un quiebre constitucional, y esa es una situación que se está aclarando, que se va a aclarar mucho más seguramente cuando el Congreso americano apruebe una ley que le ordena al Departamento de Estado de los Estados Unidos a solicitar información de lo que ocurrió en Bolivia el año 2019, y cuando finalmente la OEA, que ahora mantiene, no la OEA, diremos la Secretaría General de la OEA, el señor Almagro, que mantiene como el secreto mejor guardado los datos de la auditoría del año 2019, finalmente tenga que revelarla. Y esta es una tarea quizá de mediano aliento, quizá no tengamos resultados el próximo mes, pero tarde o temprano esta verdad que ya ha salido se ha de imponer, y la justicia tendrá que llegar, porque Bolivia jamás, Claudia, puede quedarse callada ante la gravedad de los hechos que han ocurrido. Héctor Arce, agradezco la recapitulación de los hechos y también de la lectura. Tengo más dudas sobre una imposición de verdad, porque hoy en el país se dan estas 2 lecturas más allá de los hechos. Hay un tema de credo también que sí ha dividido el país y que hoy está tomando nuevos capítulos, nuevas ramas. Hoy se habla nuevamente de fraude en las elecciones del 2020, se habla nuevamente de un gobierno autoritario que viola los derechos de los ciudadanos, se habla de leyes autoritarias. En estos últimos días se ha despertado nuevamente la bandera del federalismo. Quisiera pedirle a Silvina Romano, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, que nos ayude con una mirada de análisis político. Creo que Héctor nos ayuda a hilar nuevamente estos hechos, a volver a contar y a ratificar su lectura, que es la lectura de un pedazo importante del país, pero hay otro pedazo también importante en el país que se sigue aferrando a la narrativa del fraude, de los fraudes, de la crisis institucional y de nuevamente de un recuperar la democracia. Así está el país. Silvina, ¿cuál es la lectura desde sus lentes analíticos en el país? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, me parece importante poner a Bolivia en un contexto regional y retomar esta cuestión de, justamente, si estamos hablando de la OEA, ¿no es cierto? En su momento la OEA fue muy exitosa en plantear un relato que, como se acaba de mencionar y está aprobado, un relato de fraude que no tenía ningún asidero real, pero fue un relato que tuvo la connivencia, estuvo apoyado tanto por sectores internos, opuestos al gobierno del MAS en Bolivia, como por gobiernos de la región que apoyaron en su momento la desestabilización
y vimos también este rol de la OEA en la desestabilización. Es decir, cuando se van exponiendo estos relatos, le digo relatos porque es como una serie de frases que se van planteando en los medios, en las redes sociales, donde parece que nadie pidiera la verdad, es decir, ¿cómo demostrar eso? Bueno, es complicado desde los sectores, ahora el MAS, ¿cómo planteas el otro relato? ¿Cómo planteas que en realidad sucedieron otras cosas? En el caso de lo sucedido en Bolivia, es indudable que es necesaria reconstruir la memoria del golpe en Bolivia y buscar la verdad. Es decir, eso es sanador, es necesario, y parte de ese proceso de reconstrucción de memoria colectiva sobre lo sucedido en 2019 y posteriormente con el gobierno de facto, tiene que ver también con lo que se genere a nivel regional e internacional, cuál sea el apoyo a estos procesos. Y en el caso de la OEA, me parece importante que tú, Claudia, hiciste una pregunta de ¿hacemos las cosas con o sin la OEA? ¿Verdad? Entonces está la postura maravillosa, me parece que se vio tanto en las reuniones del Grupo de Puebla como en la última CELAC, de reforzar nuestros propios mecanismos de integración regional. Pero también me parece que es importante que dentro de la OEA presionemos para que se haga un proceso de investigación de lo sucedido. Es decir, sin renunciar a lo otro, ir por vías legales a ver cómo se puede generar un proceso de investigación, no solamente de Almagro, sino de las misiones de observación electoral, para tener un precedente. ¿Cómo sabemos que esto no va a volver a suceder? ¿Es solamente Almagro o es el funcionamiento de un organismo frente a otros organismos de la región? Es complicado, porque ya está el precedente. Entonces, desde CELAC venimos trabajando e investigando vías legales para, dentro de lo que es la Carta de la OEA, dentro de lo que es la normativa de cómo funciona la Secretaría General, se puedan generar mecanismos de investigación de estas actuaciones. Y voy a decir algo que me parece fundamental. También mencionó cómo Trump puso en el Banco Interamericano de Desarrollo a un colega, ¿no es cierto?, Claver Garra. Bueno, el ejemplo de Almagro también es muy interesante en este legado de Trump. Fíjense, durante el gobierno de Trump, Almagro implementó no solamente una serie de decisiones, sino una conducta personal, muy polémica, muy a Trump también. Y lo comentó el presidente Samper con respecto a la postura de la OEA y del mismo Almagro en las tensiones entre Colombia y Venezuela. Es decir, aquí tenemos por delante una tarea muy importante de reconstrucción de la verdad sobre el proceso en Bolivia, pero también sobre la actuación de la OEA a nivel regional, en diferentes contextos, en diferentes momentos. Hay una evidente selectividad en cómo está operando la OEA en determinadas crisis políticas, o lo que le llaman crisis política. Vamos a ver, sean las elecciones de Bolivia 2019, sea todo lo que es el proceso en Venezuela, y el silencio frente al abuso indiscutido de derechos humanos en protestas sociales en Colombia, en Chile. ¿Qué pasa con esos silencios? Digamos, no estamos hablando de casos aislados. Y eso se hace bastante evidente, como dijeron recién, no solamente para gobiernos afines, en este caso a Bolivia, sino para organismos a nivel internacional de máxima seriedad, hasta la Universidad de Harvard, hasta la Internacional Progresista, el CPR, que es el Centro para Estudios Políticos y Económicos de Estados Unidos. Es decir, tenemos mucha evidencia. ¿Cómo vamos a hacer desde la región para organizarnos y generar una presión dentro de la legalidad para que esto no quede en el olvido y que no se personalice? No se trata solamente de Almagro. Se trata de un organismo que está teniendo injerencia a nivel político y, por supuesto, que entonces a nivel económico y social en nuestra región. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a operar desde la región para no dejar que esto, se diluya y entonces esperemos a una nueva Secretaría General? Hay mecanismos que tendría que verse la posibilidad de, a través, por ejemplo, del Consejo Permanente, que se abra una investigación, o a través de la Asamblea y el Consejo Permanente, que se busque la manera de modificar ciertas normas que permitan una auditoría del trabajo de las misiones de observación electoral.
porque eso es lo que está en duda. Entonces, me parece que cuando hablamos de la situación de Bolivia hoy, digamos, si no se puede esclarecer lo sucedido en 2019, si no llegamos a esa reconstrucción de la memoria colectiva, si no generamos este respeto por la verdad de lo sucedido, es muy difícil que, digamos, esos pilares sobre los que se construye la democracia, el Estado de Derecho, sean fuertes. Tenemos que fortalecer. Y esta es una mano. Creo que Silvina pone un argumento de mucho peso, y es que va más allá, Héctor Arce, de la persona. Almagro, muy bueno, muy malo, es una persona y no puede mover únicamente fichas personales. Hay un aval detrás de él y creo que no podemos quedarnos con él. Fíjense, Almagro ya no dice, Almagro ya no tuitea, cuando en verdad queda pendiente para una verdad que tenga que ser firmada por todos, pensando sobre todo en un futuro de las acciones de la OEA en nuestro país y en la región. ¿Cuál es su percepción y sus esperanzas a futuro, Héctor Arce? Sí. Yo converjo en muchos de los temas que ha afirmado Silvina, los suscribo plenamente. Yo creo que no se tiene que abandonar la OEA. La OEA es el organismo de integración más antiguo del mundo, si bien formalmente surge el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, como surgió también la Organización de Naciones Unidas en reemplazo de la Liga de las Naciones. Tiene un antecedente que viene desde el siglo antepasado, desde el año 1891, cuando se forma la primera intención de construir un sistema de integración en el continente americano. Y es una institución desarrollada, es una institución institucionalizada que lamentablemente ha sido mal utilizada. Y en esto yo creo que hay que diferenciar el concepto con el defecto. El concepto de un organismo de integración puede ser muy bueno, pero el defecto, cómo está funcionando, eso es en lo que hay que trabajar, y yo creo que hay que trabajar dentro de la OEA. La OEA ha tenido muchas crisis, ha tenido errores muy grandes. El 62, por ejemplo, la expulsión de Cuba, es uno de los más grandes baldones que tiene la organización, pero también ha tenido roles importantes en algunos procesos y obviamente tiene luces y sombras y está marcada a su subordinación. Su principal sombra, podemos decir, es su subordinación a los intereses del país C, de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, el señor Almagro es, yo creo, la peor persona, por decir algo, y digo esto sin ningún ánimo personal, pero es la peor persona que puede representar un organismo de esta naturaleza. Claudia, yo quiero comentarles a ustedes que a mí me ha tocado, como viceministro de la presidencia del presidente Evo Morales, trabajar con el anterior secretario general, el señor José Miguel Insulza, y resultados obtuvimos de una organización como la OEA. Ahí se frenó un poco los referéndums autonómicos que se llevaron adelante, hubo una presencia importante de Bolivia en lo que pasó el año 2008, en el proceso constituyente que terminó finalmente en una salida en el Congreso Nacional en octubre del año 2008, y ahí era una OEA diferente, era una OEA que trabajaba para los estados, era una Secretaría General que no subordinaba a los estados, más bien que se subordinaba a los estados y trabajaba con los estados. Con el señor Almagro, lamentablemente, lo que ocurre es todo lo contrario. Ha dividido a la OEA entre quienes están con el señor Almagro y quienes no están con Almagro. Ha generado una problemática tremenda de la Secretaría General con los países, es decir, la Secretaría General, que es un órgano que debía estar al servicio de los países, se convierte en un país más, por llamarlo así, que es el más conflictivo de todos. La OEA debe ser para solucionar los problemas entre los países. Nosotros hemos llevado temas a la OEA, el tema marítimo lo hemos tratado en la OEA, el tema del Lauca lo tratamos en la OEA. Porque ahora es una instancia para buscar la paz en la región y para articular soluciones entre los países. No puede ser que haya un secretario general que sea más problemático que un país, cuyas ideas, cuya ideología primen, cuyo capricho prime. Entonces yo ahí discrepo un poco. Yo creo que una primera señal para reconstruir la OEA es obviamente ver el tema de Luis Almagro. Yo creo que Luis Almagro le ha hecho demasiado daño. No es solamente Bolivia, Claudia, que tiene problemas con Almagro. Con Almagro tienen un montón de países problemas. Tiene México, tiene Argentina, tiene El Salvador, tiene Nicaragua, ha tenido gravísimos problemas Venezuela. Amanece y anochece y Almagro está ahí, ¿no? Porque tiene, obviamente, hay un sector que lo defiende y lo posesiona, que no termina de darse cuenta que es una persona que está socavando profundamente las entrañas de la OEA y que nos está llevando a los países a lo que decía Silvina, que busquemos otros mecanismos de integración.
Y habrá que preguntarle en algún momento a los países y a las personas y a los poderes que sostienen al señor Almagro si realmente vale la pena por una persona, por un grupo de personas, poner en riesgo todo lo que significa la OEA, no solamente para los Estados Unidos, que también necesita un instrumento de integración y que también tiene cosas positivas, sino para toda la integración latinoamericana. Esta no es una lucha ni es una tarea que se va a hacer de la noche a la mañana. Estamos ante poderes muy fuertes, poderes fácticos muy poderosos, pero finalmente la luz de la verdad tiene que primar. Y la luz de la verdad va a pasar por una reforma profunda de la OEA. Yo no discuto que es necesario. Yo converjo en que además de trabajar en la OEA, se tiene que trabajar también en otros mecanismos de integración que pueden ser complementarios. Yo creo que CELAC se tiene que impulsar profundamente, porque se necesitan en nuestros pueblos instrumentos y elementos que dan respuestas. Ahí lo teníamos al presidente Samper, que nos decía de una serie de falencias que ha tenido la OEA en este momento de crisis, en este momento de situación delicada por la pandemia que todo el mundo y particularmente Latinoamérica está viviendo. Claro, si me permite, yo quisiera en unos segundos más reprime a lo que está pasando en Bolivia. Héctor, para que me alcance el tiempo, Silvina quería añadir algo. Silvina. Efectivamente, me parece que da en el clavo con el tema de Almagro, porque yo lo que quiero decir es que Almagro actúa, pero dentro de una organización, y por eso es tan importante que se haga una investigación dentro de la OEA en su contra. Y podemos llegar hasta el punto de decir, si hay 10 países de la región que ponen como condición permanecer en la OEA, pero que lo expulsen a Almagro, ¿cómo es? Hay que pensarlo. Es decir, realmente la institucionalidad regional quiere salvar la OEA, pues entonces Almagro no debe estar ahí. Pues entonces tenemos que buscar la forma de que no esté y no perder las energías solamente en eso, sino en reforzar, reactivar nuestros mecanismos de integración regional. Y ahí está el desafío. Ahí está el desafío. Pero estoy de acuerdo con cómo, digamos, fue una persona absolutamente disruptiva a nivel regional. Disruptiva. Entonces, la misma OEA tiene que hacerse cargo. Es decir, otra vez, no solamente ir con nuestros propios mecanismos de integración, sino exigir que dentro de la OEA se hagan cargo de una personalidad disruptiva que facilitó desestabilizaciones del gobierno y golpes de Estado. Entonces, con eso quería, digamos, de algún modo apuntalar esta cuestión que me parece que tanto Samper como Arce y tanta gente de la región, lo decía México, Argentina, vienen reclamando que no hagan oídos sordos. Bien, concluye nuestro tiempo. Héctor, por favor, ayúdeme a cerrar el programa. Muy brevemente, Claudia, refiriéndome a lo que pasa en Bolivia. El decir que en las elecciones del 2020 ha habido fraude es una locura tan grande o más grande que decir que en las elecciones del 2019 ha habido fraude. En las elecciones del 2020, el presidente Arce ha ganado con más de 25 puntos porcentuales en relación al segundo. Ha sacado mayoría absoluta, 55% frente a un candidato que no ha llegado al 30%. Es un verdadero absurdo, es un ridículo decir esa situación, y esta es una situación que se está manifestando por culpa y responsabilidad del accionar del secretario general Luis Almagro, que alegremente, como decía muy bien Silvina, poniendo en riesgo todas las misiones de observación electoral, ha mencionado: hoy en día en Latinoamérica a un partido político que no le gusta un resultado electoral denuncia fraude, y las denuncias de fraude se han vuelto ya una especie de mecanismo de chantaje y de presión para derrocar a gobiernos legalmente constituidos. Esta es una situación inaceptable. Y en 10 segundos, Claudia, lo que pasa en Bolivia es que ha habido una desestabilización y hay quienes creen que eso se puede repetir y hay quienes trabajan en eso. Y por eso nuestro gobierno tiene que tener mucha fortaleza. Si tuviéramos tiempo, yo explicaría un poco. Yo he analizado esta ley 1836 y esta ley no tenía absolutamente nada de lo que dijeron para movilizar a algunos sectores de la sociedad y buscar su abrogación. Ha sido una movilización falsa sobre un tema falso para tratar de afectar a un gobierno legalmente constituido. Incluso la CIDH, Claudia, se ha dado perfecta cuenta de esta situación y el día viernes, hace pocos días, ha emitido un comunicado en el que dice, voy a leer dos líneas, dice: la CIDH reprueba todo acto de violencia en el transcurso de las manifestaciones, en particular aquellos fundados en elementos de discriminación racial. Al mismo tiempo llama al Estado, nos llama a nosotros, al Estado, a investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables intelectuales y materiales de los delitos cometidos en ese contexto, observando las reglas del debido proceso. La CIDH, como nunca antes, un órgano de la OEA, en la coyuntura actual que vive Bolivia,
le está diciendo al Estado, investigue usted por qué se dan estas movilizaciones con tono racial, por qué se quiere quebrar un orden constitucional. Una institución que defiende los derechos humanos le da la razón al Estado. Por supuesto, esta noticia que salió en algunas tapas de algunos periódicos quedó finalmente excluida del escenario político, pero hay algunos medios que no trabajan en base a lealtad, a la lealtad periodística que debe haber. Pero la realidad está ahí. Bolivia tiene un gobierno legítimo, un gobierno constitucional, no hubo fraude en 2020, no hubo fraude en 2019, si no existe la mínima teoría de caso no se puede demostrar esta situación, y estos son hechos que deben ser desenmascarados por el bien de la democracia en Bolivia y también en la región, estimada Claudia. Acaba de abrir otro tema que nos invita a otro debate y es los medios de comunicación también en crisis también y merecen una cirugía también. Merecemos una cirugía también. Gracias, Héctor Arce, embajador de Bolivia ante la OEA, y gracias a Silvina Romano, parte del Consejo Ejecutivo de CELAC, que nos ayuda a mirar y comprender la región. Esperemos volver a sentarnos para seguir con estos temas que seguramente van a dar nuevos capítulos. Les agradezco por el tiempo y el análisis. Muchísimas gracias. Gracias. Abrazo a todas y todos. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos nuestros amigos. Nos vemos mañana a las 11. Se viene ya el tercer tiempo de Marcas. Un abrazo. Con el auspicio de Amazonas, HC Medic, Hotel Marriott, presentamos Te presentamos nuestro puente aéreo, La Paz, Santa Cruz, La Paz. Conectividad todos los días de la semana con una amplia elección de horarios. Vuela en los aviones más modernos del país, cómodo y con el personal 100% vacunado. Compra de forma segura en www.amazonas.com llamando al 901-105500 las 24 horas del día. Visita nuestras oficinas o tu agencia de viajes favorita. Amazonas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.